Y llegó el momento de compartir la palabra de Dios, el mensaje que tenemos para cada uno de nosotros. Así que a estar atentos, porque lo que queremos compartir en los próximos minutos posiblemente vaya a bendecir tu vida, te vaya a llenar de fe, de esperanza, de ánimo. Y quiero que me acompañes en la lectura bíblica en el libro de Filipenses, capítulo número 4. Capítulo número 4, versículo 12 en adelante, la palabra de Dios dice así, y lo vamos a leer. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto quedar saciado como para pasar hambre. Tener de sobra como sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son las palabras del apóstol San Pablo a la iglesia en Filipos, a los filipenses. Le escribe estas palabras, tremendas palabras, de un hombre que ha atravesado distintas situaciones, distintas circunstancias, y las puede expresar libremente, hablando de que todo ha sido una experiencia en Dios. Tener o no tener, estar saciado o pasar escasez o necesidades. Dice otra versión, la versión de la palabra española, dice, estoy entrenado para cualquier tipo de situación. Y me encanta esta palabra, porque en estos días estuvimos hablando acerca del entrenamiento de un soldado, cómo se entrena un soldado. Y muchas veces en el entrenamiento que puede sufrir un soldado o que atraviesa un soldado para prepararse en fortaleza, en disciplina, en destreza, en habilidades y en estar y ser una persona fuerte y dar lo mejor de sí en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad. Bueno, Pablo habla de eso. Pablo por eso le anima a su joven discípulo y pastor Timoteo cuando le dice: aprende a sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y habla de esta figura del soldado. Un soldado que se prepara para las batallas. Un soldado que se prepara para la guerra. Un soldado que se prepara para pelear. Y cuanto más fuerte el entrenamiento del soldado, más capacitado, más entrenado, más preparado, más hábil, más fuerte va a ser ese soldado a la hora de ejecutar su accionar en una batalla, en una guerra, en una pelea, en un conflicto, en una zona de combate. ¿Por qué? Porque los entrenamientos tratan de sacar lo mejor de uno. Si hablamos del entrenamiento físico, para un rendimiento físico, puede ser para un deporte, para una competencia, para un juego olímpico, los que se anotan para alguna de esas disciplinas en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, tienen años de preparación y entrenamiento donde exigen su cuerpo al máximo. Y se cuidan en comida, en la alimentación, se cuidan en entrenar, por supuesto, en gastar energías, en correr, en tratar de explotar el potencial de su físico al máximo para que a la hora de la necesidad, para que a la hora de la competencia, para que a la hora de correr la carrera, de competir, pueda sacar lo mejor de sí y estar altamente preparado para ese momento. Es por eso que el entrenamiento es básico y fundamental para sacar lo mejor de nosotros. Pablo lo expresa de otra manera. Pablo en el libro a los filipenses le escribe: he aprendido a vivir en distintas circunstancias. Y yo creo que esta palabra de aprender es el desarrollo personal de cada uno cuando atravesamos distintos momentos de dificultad, de adversidad, de crisis, de necesidad, y nos mantenemos firmes, y nos mantenemos fuertes, y nos mantenemos bien. ¿Para qué? Para enfrentar lo que tenemos por delante, para sacar lo mejor de nosotros. Es por eso que cualquiera que se va a entrenar va a exigir su cuerpo al máximo, y lo va a llevar muchas veces a salir de la zona de confort, de la zona de descanso, de la zona de la tranquilidad, y se va a exponer ¿a qué? A un entrenamiento. Y ese entrenamiento muchas veces incomoda, muchas veces duele, muchas veces cansa, muchas veces estresa hasta los músculos, los órganos, el cuerpo. ¿Cuántas veces después de un partido de fútbol, de una carrera, de una corrida o de un entrenamiento físico, el cuerpo queda cansado, molido y hasta los músculos muchas veces dolidos?
Yo no sé si te pasó alguna vez que trataste de hacer algo que hacía rato que no hacías. Ir al gimnasio, o salir a correr, o entrenar en algo. Y de repente pasaron 2 o 3 días y tu cuerpo lo sentís como si te hubieran pegado. ¿Por qué? Porque lo exigiste al cuerpo. Dicen los que saben que los músculos, cuando no se usan y comienzan a ser usados, se comienzan a romper como unos filamentos del músculo, y esos filamentos lo que hace muchas veces que crezca o se fortalezca o se haga fuerte, rompe ciertos, yo no tengo la palabra clave o la palabra médica o clínica, pero hay algo que se rompe y que produce dolor. Es por eso que cuando hiciste algún deporte o ejercitaste algo que hacía mucho que no lo hacías, terminás con un dolor. Es como cuando caminaste mucho y hacía mucho que no caminabas. Y había un dolor. Y ese dolor es parte del entrenamiento. Pregúntale a cualquier persona que entrena su cuerpo si no siente dolor, si no siente cansancio, si no siente, hasta agitaciones muchas veces cuando terminamos de correr o de competir o de hacer una destreza. Hasta el cuerpo, el corazón parece que se te va a salir. Ese esfuerzo es el entrenamiento, es la preparación. ¿Para qué? Para sacar y explotar al máximo nuestra habilidad. Así dijo el apóstol Pablo, he aprendido. No es algo que tenemos innato en nosotros, sino que se puede aprender. ¿Qué se puede aprender? Se puede aprender a vivir en cualquier situación siendo agradecidos, manteniendo nuestra conducta, manteniendo nuestros valores, y no aprovechar de las situaciones para justificar una pérdida de valor, para justificar un comportamiento erróneo, para justificar una pérdida de santidad, o para justificar que rompimos algunos estigmas o paradigmas. ¿Qué es eso? Eso significa que el apóstol Pablo en estas cartas le dice: sé lo que es vivir mal y sé lo que es vivir bien. Sé lo que es tener y lo que no tener. En todo y por todo fui entrenado y fui preparado para que ya sea que mi cuerpo esté saciado y servir al Señor, amar a Dios, mantener mis valores y comportarme como un verdadero cristiano. Pero también, en algunos momentos, esa saciedad se transformó en necesidad y nos tocó vivir tiempos, como decimos, de vacas flacas. Y en los tiempos de vacas flacas, donde ya no había saciedad, no había abundancia, sino había escasez y había necesidad, había hambre quizás, había deseos no cumplidos, satisfacciones no alcanzadas. Pero eso no modificó ni su conducta, ni su comportamiento, ni el orden de sus valores, ni su santidad. Las situaciones externas no modificaron su condición interna. ¿Qué está diciendo el apóstol? Las situaciones externas a mi vida no han modificado lo que yo soy en Dios. Sea que tenga o que no tenga, sigo sirviendo de la misma manera, sigo amando a Dios de la misma manera, sigo amando a la iglesia de la misma forma. Pablo estaba libre y servía al Señor, abriendo iglesias, visitando iglesias, recorriendo en sus viajes misioneros. No estaba libre y estaba preso, pero seguía con su obra diciendo: yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Escribía, no mandaba mensaje de texto porque no había WhatsApp, no había Messenger, no había redes sociales, no llamaba por teléfono porque tampoco estaban las conexiones telefónicas para tal sentido. Así que él hacía lo que podía, pero nada lo detenía ni lo miraba como una excusa para no hacer lo que Dios le había encomendado hacer. Es por eso que las palabras del apóstol Pablo me encantan en este sentido, cuando dice a los filipenses: he aprendido, he sido entrenado, pasé distintas circunstancias y fui probado y aprobado por Dios. Porque una cosa es ser probado, como a veces atravesamos diversas pruebas, pero otra cosa es pasar la prueba y salir aprobados, salir victoriosos, salir que Dios dice: este es mi buen hijo, hijo amado, que en lo poco me ha sido fiel, y como dice la promesa y la palabra de la parábola que Jesús compartió: en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Porque a veces es fácil ser fiel en lo mucho, para algunos, para otros en lo mucho se olvidan. Es como el salmista. Yo siempre recuerdo ese salmo que escribió aquel hombre que dijo: no me des mucho para que no me olvide de ti, ni me des poco para que no reniegue contra ti, dame lo justo. Esta persona que ora así en este salmo no estaba confiando en su temperamento, porque él estaba diciendo: si tengo mucho puede que me olvide, y si tengo poco puede que me queje y reniegue y rezongue. Pero la verdad que las situaciones personales o externas no deberían modificar nuestra condición externa. Mi amor por Dios, mi servicio a Dios, mi santidad, el orden de mis valores, se deberían modificar con las bendiciones o la falta de ellas, con los momentos buenos o los momentos malos que me tocan vivir. Yo me acuerdo una vez una persona
que me contó una experiencia muy triste. Me decía, dice, yo perdí a mi marido y le pregunté en qué situación, en una administración, había perdido a su marido. Esta persona me había dicho, después que cobramos un dinero muy grande. Este dinero muy grande que nos debían y logramos cobrar, cuando lo logramos cobrar, todo se derrumbó en mi matrimonio y mi marido se fue con una fortuna, con un dinero muy grande que nunca habíamos tenido, y cuando lo tuvimos, se fue de mi vida. Qué fuerte es. El dinero sacó lo que había en él. El irse por ahí, no es que hay gente que dice el dinero lo cambia, el dinero cambia a la gente. No, el dinero no cambia a nadie. La verdad, el dinero no cambia a nadie. El dinero muchas veces manifiesta lo que ya está. Lo que pasa es que antes no lo podía manifestar porque no tenía con qué sostenerlo. No se podía ir porque no tenía con qué irse, no podía manifestar su carácter en serio. ¿Por qué? Porque dependía de. Pero el día que no dependió de nadie, manifestó lo que realmente era. Algunos dicen, el dinero cambia a la gente. La gente no cambia por dinero. Yo conozco montones de personas que han modificado su situación económica y no han cambiado, han mantenido la humildad, han mantenido la integridad, los valores, el amor a su familia, a su casa, a su hogar, a su iglesia, a sus pastores, a sus líderes. Hay personas que tienen 2 pesos y ya se olvidan de todo el mundo. Y hay otras personas que cuando tienen necesidades, ahí abandonan todo, dejan todo. Sea que tengan o que no tengan, muchas veces hay personas que buscan una excusa para hacer lo que no podían hacer en otro momento. Pero Pablo habla de mantenernos íntegros a pesar de las situaciones. Que las situaciones que me toquen vivir o los terrenos que me toque transitar no modifiquen quién realmente yo soy, sino que yo me pueda mantener en el orden de mis valores, en mis principios y en mi fidelidad, a pesar de, sea que tenga o que no tenga, yo ame a Dios de la misma manera, sirva a Dios de la misma forma. Que las situaciones externas, ya sea las bendiciones, el dinero, los logros, los éxitos, las condecoraciones que puedo obtener en la vida, no modifiquen quién realmente yo soy. Y eso es madurez, estabilidad, firmeza, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Es por eso que Pablo, ¿por qué dice lo que dice en Filipenses 4:3, este texto tan conocido por todos nosotros? Donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando se refiere todo lo puedo en Cristo, él entiende sus limitaciones claramente. Él no se cree un superpoderoso, porque todo no lo podemos. El que todo lo puede es Dios. Pero sí, él dice que en Cristo todo lo puedo, no por mí, sino por la fortaleza que tengo en Dios. Y Pablo mismo, él dice en la epístola a los Efesios, cuando le dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, para que podáis estar firmes y en el día malo resistir las acechanzas del diablo. Eso es en Efesios 6. Ahora, pues fíjate, tiene una conexión con esto. Él por eso invita a la iglesia a fortalecerse en el Señor. ¿Para qué? Para estar firmes. Para no dejarse mover por las situaciones externas ni por las acechanzas del diablo. Y esa firmeza la vamos a lograr cuando nos hacemos fuertes en Dios. Por eso, ¿quién nos hace fuerte? Dios. Cuando Él se hace fuerte en mí y yo me hago fuerte en Él, cuando mantengo una relación de conexión con Dios, mi vida se estabiliza. Y ahí no dependo de las situaciones externas. Es por eso Job llegó a decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, no atribuyó a Dios su despropósito. Y sea que tenga o no tenga. O sea que, es más, algunos teológicamente dicen o juzgan a Job diciendo que él no interpreta bien lo que le pasa, porque nada malo puede venir de parte de Dios. Y él atribuye todo lo malo como que vino de Dios. Pero aún así no modifica su amor por Dios, su entrega a Dios, su condición como hijo de Dios, y se mantiene fiel a Dios. Él era justo cuando lo tenía todo, pero también siguió siendo justo cuando lo perdió todo. Es decir, las situaciones que él pasaba, que experimentaba, no modificaba quién realmente era. Y ese es un tema también de identidad. Cuando uno tiene una identidad clara y firme, sabe cuál es su lugar, sabe cuál es su posición y no se deja doblegar por ninguna situación. Es por eso que hoy quiero animarte con esta palabra, a que no sé cuál sea el momento que te toque vivir en este tiempo, o sea que estés pasando uno de los mejores tiempos de tu vida, quizás estás siendo prosperado, cambiaste de trabajo, te recibiste, te pudiste comprar el auto, terminaste la casa, no sé, por ahí lograste cosas lindas, hiciste el viaje de tus sueños. Bueno, que eso no modifique que ames a Dios,
que sigas sirviendo a Dios, que sigas siendo quien realmente sos y nada de lo que has recibido modifique tu esencia como tal, como un hijo de Dios, como alguien que sirve a Dios, como un miembro de una iglesia y todo lo demás. Pero por el contrario, si quizás este es un tiempo donde estás viviendo escasez, donde estás pasando necesidades, pruebas, luchas, situaciones adversas, que tampoco eso modifique quién realmente sos. Sea que tengas o que no tengas, sea que estés en la cima o en el valle, sea que atravieses turbulencias o momentos de quietud, que nada ni nadie modifique lo que realmente vos tenés en Dios. Eso es identidad, firmeza en Dios. Y ahí cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque él había sido entrenado para atravesar distintos momentos. Y yo quiero que veas tus circunstancias que hoy estás viviendo como parte del entrenamiento, como parte de la formación como un verdadero cristiano. Un soldado, cuando atravesó distintos tipos de entrenamiento, es un hombre fuerte. A veces lo vemos en las películas. Esos soldados que recibieron entrenamiento al máximo, después terminan siendo héroes. ¿Por qué? Porque son hombres fuertes, que no claudican, que no se dejan, que no se esconden, que no corren, que no cambian, sino que van al frente siempre. Como esas películas que a veces nos ven de Hollywood y nosotros las miramos como esos héroes que realmente han pasado momentos de dificultad, pero han sabido entrenarse, han sabido hacerse fuertes. Es por eso que esta palabra es para vos y para mí, para que nosotros nos podamos hacer fuertes en el poder de las fuerzas del Señor, donde podamos alistarnos para la batalla. En Efesios 6, termino con esta reflexión, cuando la palabra habla, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, y sobre todas las cosas dice, tomad la armadura. Me encanta esa figura, porque ahí vemos un soldado tomando la armadura, y yo miraba esta imagen, me hacía esta imagen en mí mismo. Fíjate, ¿te imaginas un soldado preparándose con la armadura, tomando el escudo, la espada, poniéndose el yelmo, la coraza, ajustándose el cinturón, la pechera, es decir, toda la descripción de la armadura en Efesios 6? Cuando un cristiano se pone la armadura, habla de dos cosas. Número uno, que está preparándose para salir a pelear. Y número dos, que está por ir al frente. Cuando un soldado se está poniendo la armadura, está hablando de dos cosas. Número uno, que va a salir a pelear. Y número dos, que se está afirmando para atravesar. Si te pones la armadura, porque vas a ir a una zona peligrosa, porque vas a ir a una zona de riesgo, porque posiblemente hayan flechazos, dardos de fuego, como dice la Biblia, y posiblemente, aunque tengas la armadura, algo en vos se sacuda. Vas a ir a un terreno peligroso. Pero la armadura habla de la parte del frente. ¿Por qué? Porque los soldados que se ponen la armadura son soldados que se preparan para ir al frente y no darle la espalda a la batalla, no darle la espalda al enemigo, no darle la espalda es huir, darle la espalda es escapar. Y nosotros tenemos que ser como el apóstol Pablo. No fuimos entrenados para escapar, no fuimos preparados para huir, fuimos preparados como verdaderos hijos de Dios, como soldados de Jesucristo, entrenados y preparados para toda buena obra y para ir al frente. Aleluya. Bendito sea el Señor. Que este sea un año donde podamos poner lo mejor de nosotros en nuestro entrenamiento, en este entrenamiento espiritual que tenemos cada uno de nosotros para ser fiel a Dios, fiel al servicio, fiel a la iglesia, fiel a su palabra, fiel a sus principios, fiel a lo que Él nos ha dado. Quiero invitarte a que esta palabra pueda ser de esperanza para tu vida, de esperanza para tu caminar, de esperanza. El apóstol San Pablo dijo, he aprendido. No dijo algo que le nacía. A veces no te va a nacer, pero tenemos que aprenderlo. A veces no te nace que en el momento de necesidad alabes, glorifiques, sirvas al Señor y te mantengas. A veces nos nace otras cosas. Pero es ahí donde tenemos que entrenarnos para que salga lo mejor de nosotros. Para que aún en los momentos de dificultad salga la mejor versión de nosotros mismos. Y este tiene que ser un año donde nos dejemos someter al entrenamiento divino y podamos sacar en este tiempo lo mejor de nosotros. Así que no te muevas de ahí, porque quiero que oremos juntos, quiero que reflexionemos sobre esta palabra en los próximos minutos y que terminemos con una poderosa oración. No te muevas de ahí.